Nunca imaginé que mi vida iba a volverse tan intensa por algo tan simple como una puerta. Cuando empecé a salir con Gael, todo parecía perfectamente acomodado, como si el destino hubiera hecho su trabajo sin despeinarse. Él tenía esa calma de hombre que te mira a los ojos y te hace sentir que nada malo puede pasar mientras esté cerca. Detallista, cariñoso, con una risa suave que me bajaba las defensas sin que yo me diera cuenta. Yo soy Tainara, tengo 29, y hasta ese momento mi idea de compartir vida era 2 cepillos de dientes, un lado de cama y un plan de domingo. Pero Gael venía con algo más. Me lo dijo una noche, en un pequeño departamento que rentaba cerca de la avenida Vallarta, en Guadalajara, mientras yo estaba recostada sobre su pecho, sintiendo cómo me acariciaba el cabello con dedos lentos, casi hipnóticos. Tainara, murmuró, como si fuera a confesar un secreto. Tú sabes que Rocky es parte de mi familia, ¿no? Yo levanté la mirada, fingiendo calma. Por dentro, mi estómago hizo ese giro incómodo que hace cuando presientes un problema con patas. Rocky era su pastor alemán, enorme, brillante, con una energía que parecía no tener botón de apagado. Yo lo conocía desde el inicio del noviazgo, era noble, sí, pero también de esos perros que te aman con todo el cuerpo, y ese todo incluye saltos, baba, empujones con el hocico y una cola que puede tumbarte un vaso con solo pasar. Gael, dije despacio. Yo puedo con muchas cosas, pero ese perro es un caballo con cara bonita. Él soltó una risita y me besó la frente. Es un buen tipo. Yo también soy buena, respondí. Por eso voy a poner reglas antes de que nos mudemos. Y las puse. Claras. Limpias. Innegociables. Regla número 1, Rocky no entra a la casa. Gael aceptó, aunque su sí sonó como un sí, pero ya veremos. Si te sientes cómoda, lo revisamos después, dijo, guiñándome un ojo. Yo pensé que, después, era una palabra lejana. No sabía que, después, podía llegar tan rápido. Nos mudamos a una casita sencilla en una colonia tranquila, con patio y un portón de metal que sonaba fuerte al cerrarse. La primera semana fue intensa. Yo regresaba del trabajo en la tarde, todavía con el olor del aire acondicionado de la oficina pegado en el pelo, con mi vestido de verano, uno color crema, suave, que me quedaba justo por arriba de la rodilla, y mis sandalias bajas. Abría el portón y ahí estaba Rocky, esperándome con esa mirada café que parecía decir, por fin, te tardaste. Saltaba alrededor de mí, como si yo fuera un premio. Me olía las manos, me empujaba con el hocico húmedo, su lengua buscaba cualquier piel descubierta como si el mundo se acabara si no me lamía en ese segundo. Yo reía nerviosa, apretando la bolsa contra el cuerpo. Tranquilo, grandote, susurraba, intentando pasar sin tropezar. Y cerraba la puerta rápido. Desde adentro escuchaba sus gemiditos, una mezcla de tristeza y queja, como si me reclamara con educación. Por las noches, Gael lo sacaba a jugar, le lanzaba una pelota por el patio, y Rocky corría con una felicidad casi ridícula. Gael reía fuerte, y yo me derretía un poco. Era imposible no hacerlo. Había algo tierno en ver a un hombre adulto hablando con un perro como si fuera su mejor amigo. Con el tiempo, empecé a relajarme. Rocky dejó de parecerme una amenaza y empezó a parecerme compañía. A veces me seguía por el patio mientras yo regaba las plantas. Se sentaba a mi lado, como guardia silencioso, viendo el cielo conmigo. En esos momentos, mi cuerpo se soltaba sin permiso, los hombros bajaban, la respiración se hacía más lenta. Un día, cocinando, escuché un ruido suave en la ventanita de la cocina. Me giré y ahí estaba él, sus patas enormes sobre el borde, la cabeza metida apenas, mirándome como si estuviera aprendiendo la receta. Me dio risa. Eres un chismoso, ¿eh? Le dije, bajito, con una sonrisa que me salió sola. Le dejé un poquito de comida afuera,
en un platito. Rocky movió la cola despacio, como si acabara de firmar un contrato de paz conmigo. Y entonces, todo cambió. Una mañana, Gael se amarró las botas y me lo dijo mientras se servía café. Me cambiaron al turno de noche. Sentí un frío raro, más por dentro que por fuera. ¿Noche? ¿Noche? Pregunté, aunque lo entendí desde la primera vez. No te preocupes, me aseguró, acercándose para abrazarme. Vas a estar bien. La casa está segura. Yo asentí, pero mi mente se llenó de sonidos imaginarios, la madera crujiendo, el viento golpeando las ventanas, pasos que no deberían existir. Desde niña, la noche me ponía alerta, como si mi corazón tuviera un oído extra. Esa primera noche, me puse una pijama ligera, short de algodón y una blusa holgada, y aún así sentía la piel demasiado despierta. El patio sonaba vivo, hojas arrastrándose, una rama chocando contra el muro, el portón quejándose con el viento. Intenté distraerme con la tele, pero cada ruido me jalaba la atención como un hilo. Me serví té. Revisé 2 veces la cerradura. Luego 3. Y, sin querer, pensé en Rocky. Afuera, seguro caminaba de un lado a otro, oliendo la noche, cuidando un territorio que también era mío aunque yo no lo admitiera. Me quedé un momento frente a la puerta, con la mano en la chapa. La misma puerta que yo había jurado no abrir para él. Tragué saliva. Solo por hoy, me dije, como si estuviera negociando conmigo misma. Abrí apenas. Rocky, ¿quieres entrar? Sus orejas se levantaron. Sus ojos brillaron como si hubiera entendido cada palabra y, con un trote obediente, demasiado educado para ser el mismo torbellino del patio, entró. Cerré la puerta rápido, como si el mundo pudiera colarse detrás. Rocky olfateó la sala con curiosidad, despacio, sin saltar. Caminó alrededor del sofá y se dejó caer en el tapete con un suspiro profundo, casi humano. Me quedé mirándolo, sorprendida por su autocontrol. Me senté y, por primera vez en horas, el aire se sintió menos pesado. Extendí la mano con timidez y acaricié su cabeza. El pelo era más suave de lo que esperaba. Eres un buen chico, susurré. Rocky movió la cola, lento, como si me respondiera, lo sé. Solo necesitabas darte cuenta. No voy a mentir, esa noche también hubo algo más. Algo pequeño, tonto, pero real. Yo estaba descalza y tenía los pies fríos, los metí debajo de mis piernas. Rocky se acercó apenas, y apoyó su cuerpo cerca de mis tobillos, dándome calor. Sentí un alivio casi íntimo, como si mi cuerpo por fin bajara la guardia. No fue nada raro, nada fuera de lugar. Solo ese contacto simple que te calma cuando estás sola. Y ahí, con la luz azulada de la tele reflejándose en su pelaje, me di cuenta de algo que me dio miedo aceptar. Yo me sentía segura con él. Pero justo cuando empecé a relajarme, escuché un sonido afuera. No era el viento. No era una rama. Eran pasos. Me quedé congelada. Rocky levantó la cabeza de golpe, orejas firmes, y soltó un gruñido bajo. No agresivo, pero sí serio. Como si dijera, escuché lo mismo que tú. Mi mano buscó el celular. Y entonces sonó el picaporte del portón. Muy despacio. Como si alguien intentara abrir sin hacer ruido. El sonido volvió a repetirse. Un roce metálico. Lento. Preciso. No era el viento. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí la piel erizarse bajo la blusa ligera de pijama, el corazón golpeándome el pecho con una fuerza casi dolorosa. Rocky ya estaba de pie. No ladraba. No se movía. Solo miraba fijo hacia la puerta, rígido como una estatua viva. Tranquilo, susurré,
aunque no sabía si se lo decía a él o a mí. Me levanté despacio del sofá. El piso frío bajo mis pies me devolvió un poco a la realidad. Llevaba el cabello suelto, desordenado, y la tela del short se movía apenas con cada paso. Me sentía vulnerable. Demasiado consciente de mi propio cuerpo en una casa silenciosa. El picaporte del portón volvió a moverse. Rocky soltó un gruñido más grave. Instintivo. Protector. Ese sonido me atravesó el estómago. Nunca antes lo había escuchado así. Tomé el celular con manos temblorosas. Dudé un segundo antes de escribirle a Gael. No quería parecer exagerada. No quería sonar como una niña asustada. Pero la noche no perdona el orgullo. Gael, creo que hay alguien afuera. No hubo respuesta inmediata. Respiré hondo. Recordé lo que él siempre decía, escucha la casa. Ella avisa. Me acerqué a la ventana lateral, sin encender luces. La cortina apenas se movió cuando la corrí con 2 dedos. Afuera, el patio estaba en penumbra. La bugambilia se mecía despacio. Nada más. Pero entonces lo vi. Una sombra. Cerca del portón. No distinguía rostro. Solo una silueta quieta, como si esperara. El miedo me subió por la espalda, lento, caliente. Cerré la cortina de golpe y apoyé la espalda contra la pared. Mi respiración era demasiado ruidosa. Rocky se acercó y apoyó su cuerpo contra mis piernas, firme, sólido. Sentí su calor, su peso, y fue como si alguien hubiera bajado el volumen del pánico. Estoy bien, me repetí. Estoy bien. Volví a escuchar pasos. Esta vez más claros. Alguien probó el portón otra vez. Rocky dio 2 pasos al frente y entonces, ladró. No fue un ladrido descontrolado. Fue fuerte. Autoritario. Un aviso. La sombra se movió. Rápido. El portón vibró, como si alguien se hubiera alejado a toda prisa. Me quedé quieta, contando segundos. 10. 20. 30. Silencio. Solo el viento. Solo la noche. Mis piernas comenzaron a temblar cuando la tensión empezó a soltarse. Me dejé caer en el sofá, llevándome una mano al pecho. Rocky volvió conmigo y apoyó la cabeza en mi muslo, mirándome de reojo, atento, como preguntando si todo estaba bajo control. Pasé los dedos por su cuello, lenta, agradecida. Mi pulso se fue calmando poco a poco. En ese momento me di cuenta de algo extraño, no me sentía invadida por su cercanía. Al contrario. Su presencia me anclaba. El celular vibró. Ya voy para casa. No abras a nadie. El alivio me hizo cerrar los ojos un segundo. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, con una manta ligera sobre las piernas. Rocky se acomodó a mis pies, atento, despierto. En algún momento, sin pensarlo demasiado, estiré las piernas y mis pies tocaron su costado. Caliente. Tranquilo. Seguro. Dormí así. A medias. Pero dormí. Cuando Gael llegó, el cielo apenas empezaba a aclararse. La puerta se abrió con cuidado. Rocky se levantó de inmediato, moviendo la cola, y yo desperté con el sonido. Tainara, Gael se acercó rápido. ¿Estás bien? Asentí. Me senté, todavía envuelta en la manta. Él me abrazó fuerte. Yo me aferré a su camiseta como si fuera un salvavidas. Sentí su olor, su calor, y entonces sí, las lágrimas salieron solas. Había alguien afuera, dije. Rocky me cuidó.
Gael miró al perro. Luego a mí. Y entendió todo sin que yo dijera más. Gracias, campeón, le dijo, acariciándole la cabeza. A partir de esa noche, Rocky empezó a dormir dentro. No fue una discusión. No fue una concesión. Fue una necesidad. Las noches se volvieron una rutina extraña, casi íntima. Yo me ponía vestidos ligeros para estar en casa, telas suaves que rozaban la piel. A veces me sentaba en el sofá con las piernas recogidas, leyendo, y Rocky se acomodaba cerca, sin invadir, sin exigir. Su respiración profunda me acompañaba. Había algo casi ritual en eso. Yo acariciando su cabeza. Él suspirando. Yo soltando el día. Una noche de tormenta, los truenos sacudieron las ventanas. Me tensé sin darme cuenta. Rocky se levantó, caminó hasta mí y apoyó la cabeza en mi rodilla. Dudé apenas un segundo antes de darle permiso con un gesto. Subió al sofá con cuidado. Demasiado cuidado para un perro de su tamaño. Su cuerpo grande a mi lado ocupaba espacio, sí, pero también lo llenaba. Sentí su calor, su calma. Mi respiración se acomodó al ritmo de la suya. No había nada indebido. Nada extraño. Solo una cercanía que se sentía correcta. Gracias, murmuré, casi dormida. Cuando Gael llegó esa madrugada, se quedó mirándonos en silencio. Yo con el libro cerrado sobre el pecho. Rocky a mi lado, la cabeza apoyada como un rey cansado. Creo que ya perdí la discusión, bromeó, besándome la frente. Yo sonreí. Pero dentro de mí, algo más se había abierto. No era solo confianza. No era solo cariño. Era la sensación de que Rocky sabía cosas de mí que nadie más había visto aún. Mis miedos nocturnos. Mi necesidad de protección. Mi forma de relajarme cuando me siento segura. Y eso me hizo preguntarme algo que no estaba lista para responder. Esa misma noche, antes de dormir, escuché nuevamente el portón. Pero esta vez, no había nadie. Ni sombras. Ni pasos. Solo una huella de barro fresca, justo frente a la puerta. La mañana siguiente amaneció demasiado tranquila. Ese tipo de calma que no relaja, sino que inquieta. Me desperté con la luz filtrándose por las cortinas claras del dormitorio. Llevaba puesta una camisola de algodón color azul pálido, suave contra la piel, y el cabello revuelto cayéndome por los hombros. Gael aún dormía a mi lado, boca arriba, respirando profundo después del turno pesado. Rocky no estaba en el sofá. Eso fue lo primero que noté. Me levanté despacio, descalza, sintiendo el piso frío bajo los pies. Al abrir la puerta que daba al patio, el aire de la mañana me envolvió con olor a tierra húmeda. Y entonces las vi. Las huellas. No eran de Rocky. Demasiado pequeñas. Demasiado humanas. Marcadas en el barro, justo frente al portón. Se me cerró el estómago. Gael, lo llamé en voz baja, pero firme. Él apareció detrás de mí, despeinado, con la camiseta vieja del trabajo y los ojos todavía cansados. Siguió mi mirada y frunció el ceño. ¿Eso, estuvo ahí anoche? Preguntó. Negué despacio. Rocky apareció entonces, caminando tranquilo, como si no hubiera nada fuera de lugar. Se sentó a mi lado, atento, serio. No parecía alterado. Eso, curiosamente, me tranquilizó más que cualquier palabra. Tal vez alguien se acercó y se fue, dijo Gael. La colonia es tranquila, pero igual voy a revisar el portón y hablar con el vecino. Asentí, aunque algo dentro de mí no terminaba de calmarse. Ese día trabajé desde casa. Me puse un vestido sencillo, ligero,
que se movía con el viento cuando cruzaba la sala. A veces me sorprendía caminando descalza solo para sentir el suelo frío, como si necesitara comprobar que estaba despierta. Rocky no se me despegó. No de forma invasiva. No saltaba. No pedía atención. Simplemente, estaba. A veces acostado cerca del escritorio, otras siguiendo mis pasos con la mirada. Cuando me sentaba en el sillón, él se acomodaba cerca, su presencia firme, constante. Había algo en esa cercanía que me hacía sentir extrañamente protegida y observada. Como si él supiera cuando yo me tensaba, incluso antes que yo misma lo notara. Por la tarde, Gael salió a hacer unos mandados. El sol comenzaba a bajar y la casa se llenaba de sombras alargadas. Me preparé un café y me senté en el sofá, cruzando las piernas, dejando que el vestido se deslizara un poco sobre los muslos. Nada provocador. Nada consciente. Solo, cómodo. Rocky se acercó y apoyó el hocico en mi rodilla. ¿Qué pasa, grandote? Le pregunté, sonriendo sin darme cuenta. Movió la cola una sola vez. Lento. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propia respiración. Y en ese silencio, volví a sentirlo, esa sensación de estar siendo observada desde afuera. Me incorporé un poco. Entonces sonó el portón. No fuerte. No insistente. Un solo golpe seco. Rocky se puso de pie al instante. Su cuerpo se tensó. Las orejas erguidas. Un gruñido bajo escapó de su pecho. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Gael? Llamé, aunque sabía que no podía ser él. El golpe se repitió. Más fuerte. Me levanté, pero Rocky se interpuso entre la puerta y yo. No me miró. No dudó. Simplemente ocupó el espacio como si fuera suyo. Está bien, susurré, más para tranquilizarme a mí misma. No voy a abrir. El portón volvió a sonar. Y entonces, una voz. ¿Hay alguien ahí? Era masculina. Joven. Demasiado cercana. Retrocedí un paso. Rocky ladró. Fuerte. Amenazante. El tipo afuera guardó silencio. Escuché pasos rápidos alejándose. Me quedé inmóvil varios segundos. Luego me dejé caer en el sofá, sintiendo como el miedo bajaba en oleadas lentas. Rocky volvió y apoyó la cabeza en mi muslo, pesado, presente. Mis dedos se hundieron en su pelaje casi por reflejo. Gracias, murmuré, con la voz apenas audible. Cuando Gael regresó y le conté todo, su expresión cambió. Esto ya no me gusta, dijo. Voy a instalar una cámara en el portón. Asentí. Pero en el fondo, una pregunta empezó a tomar forma. ¿Por qué Rocky siempre reaccionaba antes que yo? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo. El camisón claro, la piel todavía sensible al roce del día, los ojos brillantes por el cansancio. Rocky ya estaba acostado en su lugar habitual, cerca del sofá, vigilando. Apagué las luces. Me acosté. Y justo antes de cerrar los ojos, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Muy cerca del portón. Como si alguien dijera mi nombre. No abrí los ojos de inmediato. Me quedé inmóvil en la cama, respirando despacio, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir. El susurro había sido claro. Demasiado claro. Mi nombre. No fue un grito. No fue una voz firme. Fue algo arrastrado por el aire, casi íntimo, como si quien lo dijera estuviera muy cerca, demasiado. Sentí a Rocky moverse antes de escucharlo.
El colchón vibró apenas cuando se puso de pie. No ladró. No gruñó. Caminó despacio hacia la puerta del dormitorio, con esa seguridad silenciosa que me helaba y me calmaba al mismo tiempo. Rocky, susurré, incorporándome un poco. Mi camisón se deslizó por mis piernas cuando me senté al borde de la cama. La casa estaba completamente a oscuras. Solo entraba la luz lechosa de la luna por la ventana. El aire se sentía denso, como antes de una tormenta. El susurro no se repitió. Me levanté con cuidado y avancé detrás de Rocky. Descalza. Vulnerable. Cada paso era una decisión. Él se detuvo frente a la puerta principal, erguido, atento. Yo podía sentir su respiración profunda, controlada. Apoyé la mano en la pared. El frío del azulejo me devolvió un poco de claridad. No abras, me dije. No mires. Pero el silencio pesa más cuando no lo enfrentas. Me acerqué a la mirilla. Nada. El portón, visible a través de la ventana lateral, estaba cerrado. Quieto. Demasiado quieto. Entonces lo entendí. Alguien había estado ahí antes. Alguien había observado. El susurro no era una llamada, era una confirmación. Regresé al sofá y me senté, abrazándome las rodillas. Rocky volvió conmigo y se sentó a mis pies, mirándome de vez en cuando, como si revisara que yo siguiera entera. Sin pensarlo, estiré los pies y los apoyé contra su costado. Sentí su calor. Firme. Real. Dormí poco esa noche. A la mañana siguiente, Gael instaló la cámara en el portón. Yo lo observaba desde la cocina, con una blusa ligera y el cabello recogido de cualquier manera. Me sentía cansada, pero alerta. Como si algo dentro de mí se hubiera encendido. No quiero que te quedes sola, dijo. Voy a intentar cambiar turnos. No hace falta, respondí rápido. Él me miró sorprendido. Y yo también lo estuve. Porque lo sentía de verdad. No estoy sola, añadí, mirando a Rocky, que descansaba cerca de la puerta. Gael suspiró y asintió, aunque no del todo convencido. Los días siguientes fueron extraños. Tranquilos por fuera. Inquietantes por dentro. La cámara no captó nada. Nadie. Ningún rostro. Ninguna sombra clara. Pero Rocky seguía reaccionando a ciertos momentos, se levantaba de golpe sin razón aparente, miraba fijo al portón, olfateaba el aire como si leyera un mensaje invisible. Y yo empecé a notar cosas en mí. Como mi cuerpo se relajaba cuando él estaba cerca. Como mi respiración cambiaba cuando se acomodaba a mi lado. Como dejé de cerrar la puerta del dormitorio por las noches. No era dependencia. No era miedo. Era confianza. Una tarde, mientras el sol caía y yo estaba sentada en el patio con un vestido liviano que dejaba mis hombros descubiertos, Rocky se acercó con esa vieja pelota de tenis gastada. La dejó a mis pies y me miró. ¿Ahora quieres jugar? Sonreí. Lancé la pelota. Él salió disparado. Volvió orgulloso. Repetimos el juego varias veces hasta que me dejé caer sobre el pasto, riendo, con el pecho subiendo y bajando rápido. Rocky se echó a mi lado, jadeando, feliz. Fue entonces cuando sentí algo raro. Como si alguien nos mirara. Me incorporé de golpe. ¿Escuchaste eso? Pregunté, aunque sabía que no había sonido alguno. Rocky se puso de pie. Tenso. Miró hacia la calle. Y gruñó. Esa noche, mientras Gael dormía profundamente a mi lado, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ahora sé que no estás sola.
Sentí que el frío me atravesaba. Miré a Rocky, que estaba despierto, mirándome fijamente desde el suelo. Como si ya supiera. Como si supiera desde el principio. Y por primera vez desde que todo empezó, una idea peligrosa cruzó mi mente. ¿Y si Rocky no solo me estaba protegiendo, sino preparándome para algo peor? El mensaje siguió brillando en la pantalla unos segundos más, como si quisiera grabarse en mi memoria. Ahora sé que no estás sola. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesita. No quise despertarlo a Gael. No todavía. Había cosas que primero necesitaba entender yo. Me giré lentamente hacia Rocky. Él no dormía. Estaba sentado, erguido, mirándome con una calma inquietante. Sus ojos oscuros reflejaban la poca luz que entraba por la ventana. No había alarma en su postura. Tampoco sorpresa. Era como si ese mensaje no hubiera cambiado nada para él. ¿Desde cuándo lo sabes? Susurré, sintiéndome un poco ridícula por hablarle así. Rocky inclinó apenas la cabeza. Un gesto mínimo. Pero suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Esa noche casi no dormí. Sentía el cuerpo cansado, pesado, pero la mente seguía alerta. Cada sonido me despertaba. Cada silencio me tensaba. Y sin embargo, había algo nuevo en mí. Una especie de firmeza. Como si el miedo ya no estuviera solo del lado de afuera. A la mañana siguiente, mientras Gael se preparaba para irse, yo elegí un vestido sencillo, ajustado a la cintura, de esos que te hacen sentir presente en tu propio cuerpo. Me recogí el cabello con una cinta clara y me puse unas sandalias bajas. No era coquetería. Era decisión. Voy a salir un rato, le dije. Necesito caminar. ¿Quieres que te acompañe? Preguntó, preocupado. Negué. Rocky va conmigo. Gael dudó, pero aceptó. Tal vez porque vio algo distinto en mis ojos. Caminamos por el barrio bajo el sol suave de la mañana. Rocky iba a mi lado, atento, sin tirar de la correa. Cada tanto se detenía, olfateaba, observaba. Yo también miraba distinto. Las casas. Las ventanas. Las personas. Y entonces lo sentí. Esa mirada otra vez. No lo vi. Pero supe dónde venía. Rocky se detuvo en seco. Se plantó frente a mí, bloqueándome el paso. Gruñó. Bajo. Firme. Al otro lado de la calle, un hombre fingía revisar su celular. Gorra. Lentes oscuros. Demasiado quieto. Demasiado pendiente. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no retrocedí. El hombre levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo eterno. Y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de reconocimiento. Rocky ladró. Fuerte. Tan fuerte que varios vecinos se giraron a mirar. El hombre dio un paso atrás. Luego otro. Se alejó sin apuro, como si supiera que no hacía falta correr. Volví a casa temblando, pero entera. No fue casualidad, le dije a Gael esa noche. No es alguien que pasó una vez. Es alguien que observa. Gael quiso llamar a la policía. Yo lo dejé hablar. Pero algo dentro de mí sabía que esto no se resolvería tan fácil. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, me senté en el suelo, apoyada contra el sofá. Rocky se acomodó frente a mí. Estábamos a la misma altura. Lo miré directo a los ojos. Si esto empeora, dije en voz baja, ¿te quedarías conmigo? Rocky se acercó un poco más.
Apoyó su frente contra la mía por un segundo breve, intenso. Su respiración cálida. Tranquila. No era una promesa humana. Era algo más antiguo. Apagué las luces. Me levanté para cerrar las ventanas. Y entonces la cámara del portón emitió un sonido. Una notificación. La pantalla mostró una imagen congelada. Una figura parada justo frente a la casa. Mirando directo a la cámara. Con una nota pegada al portón. Gael leyó en voz alta, con la voz rota. El perro no es el problema. Es la elección. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Rocky se puso de pie. No ladró. No gruñó. Solo miró la pantalla. Y movió la cola, lento. Como si supiera que el juego acababa de cambiar. Y que la próxima puerta que se abriera no sería para dejarlo entrar a él.